Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que vean este video. Mi nombre es Antonio Cerda. Bueno, y yo terminé de diseñar la asignatura Organizaciones Públicas para el formato online de NAC, ¿ya? Bueno, ahí la asignatura pasó por distintos diseñadores y finalmente me tocó de alguna forma finalizar y darle algunos ajustes y algunos como líneas de coherencia, por decirlo de alguna forma, con los contenidos que están establecidos en el programa, ¿ya? Así que en ese sentido me pidieron a mí que pudiera hacer el traspaso, ¿ya? Para que de alguna forma lo que se desarrolló en términos de contenido finalmente se termine plasmando en el aula y también en cómo se van a abordar la comunicación y las instrucciones con los estudiantes, principalmente lo que tiene que ver con la evaluación en sumativo, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora en este pequeño video es básicamente comentarles la estructura general de la asignatura, en qué consiste, cuál es el objetivo, qué es lo que busca, que para eso acá estoy proyectando la planificación, y también revisar cada una de las evaluaciones sumativas, cuál es el producto que se espera, en el fondo cuáles son los criterios de evaluación también que se van a aplicar en cada una de las evaluaciones. ¿Ya? A ver, es importante señalar primero como a modo de contexto que esta asignatura de organizaciones públicas se crea a partir de la necesidad de que se hizo cuando se innovó la carrera de incorporar aspectos que tenían que ver con el sistema público, que la malla antigua no la tenía. Entonces, esta asignatura tiene como un objetivo dar una pincelada a los estudiantes de los matices que existen de los distintos procesos de recursos humanos, pero que hay ciertas diferencias entre lo que pasa en el sector público y en el sector privado, ¿ya? Entonces, acá es importante primero tener claro lo siguiente. En esta asignatura de organizaciones públicas se abordan todos los procesos de recursos humanos tal cual como se abordan en otras asignaturas, ¿ya? La diferencia está en que, como, bueno, ustedes bien saben, en el sistema público a veces los procesos tienen otros nombres, pero quizás la principal característica tiene que ver con temas más administrativos, ¿ya? Que se rigen bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas, bajo ciertos reglamentos, y todo está muy estandarizado y todo está muy resguardado desde el punto de vista legal, procedimiento, que muchas veces en el mundo privado no pasa así, ¿ya? Que es un poco más el criterio de la organización, los procedimientos quizás no son tan estandarizados de organización del sistema público, pero sí en el sistema, pues, perdón, en el sistema privado, pero sí en el sistema público está todo estandarizado. Entonces, el objetivo de esta asignatura tiene que ver como que el estudiante de alguna forma, que ya conoce los procesos de recursos humanos porque ya los vio en las asignaturas anteriores, en esta asignatura tenga la capacidad de hacer como un comparativo. Esto pasa en el sistema público y esto pasa en el sistema privado. Entonces, eso es como un marco de referencia para dar un poco inicio a cómo se debe abordar la asignatura. Muchas de las cosas que están acá, de alguna forma, también se replican en otras asignaturas. ¿Ya? Cada uno de los subprocesos de recursos humanos dentro de la malla de ENAC constituye una asignatura. Entonces, acá de alguna forma se toman los distintos procesos subsistemas de una asignatura, se ordenan y se le van agregando cómo se estructura ese proceso en un sistema público. ¿Ya? Es la única asignatura de la malla donde los estudiantes ven este tema, ¿ya? Ven cómo funciona el tema del estatuto administrativo, ¿ya? Para que también lo tengan en consideración, ¿ya? Acá está la planificación, que obviamente la planificación es la que fue la guía de cómo se fueron desarrollando los contenidos. Entonces, como van a ver acá, eh, se hizo un desarrollo de acuerdo, o se estructuró la asignatura de acuerdo a los procesos de recursos humanos, y a partir de eso se llegaba a la especificación de cómo se hacía ese proceso puntualmente en el sistema público. Entonces, por ejemplo, la primera semana, obviamente el concepto básico, organización, planificación estratégica, política, objetivos, etcétera, y obviamente se aborda también de cómo se visualizan estos procesos desde el sistema público, ¿ya? Después, en la semana 2 dice elementos del sistema de gestión de talentos. ¿Se fijan? Entonces acá ya se empiezan a incorporar estos procesos de recursos humanos, de alguna forma estructurados en subsistemas, ¿ya? Y también cómo de alguna forma estos subsistemas se desempeñan o se desarrollan o se llevan a cabo en el ámbito público, ¿ya? Entonces, puntualmente acá tiene que ver con el tema de la escrituración de contrato, anexo, trabajo, según las distintas definiciones, ¿ya? La semana 2. La semana 3, acá ya tenemos la primera evaluación sumativa, que la vamos a ver después, pero básicamente aquí lo que tienen que hacer es identificación de los procesos de atracción, mantención y fidelización, ¿ya? Entonces aquí, si se fijan, empezamos a entrar un poco más en detalle en lo que tienen que ver con los procesos de reclutamiento, de selección,
pero también lo que tiene que ver con el desarrollo de carreras funcionarias y también cómo de alguna forma el sistema público establece algunos beneficios monetarios o no monetarios, dependiendo del tipo de contrato que tenga el funcionario público, que de alguna forma tienden a que el trabajador se permanezca y no se vaya del sistema. ¿Ya? Y como decía, aquí está en la semana 3 está la primera evaluación sumativa. Luego, en la semana 4 lo que se ve acá es el ciclo de vida del colaborador, y esta puede ser la semana que quizá incorpora más contenido. Ya, de hecho, se van a dar cuenta que el libro de clases de la semana 4 y 5 son los que tienen más contenidos porque de alguna forma se incorporan los aspectos más duros, por decirlo de alguna forma, de cómo opera el sistema público que hagan los funcionarios en términos de remuneraciones, ¿ya? Las escalas, los grados. Entonces, hay mucha información de eso, entonces aquí ya se pasa algo bastante más técnico, de cómo se ven cada uno de estos procesos. Por ejemplo, acá habla de la licencia médica, del tema de los permisos, las vacaciones, pagos provisionales, finiquitos, todo eso, pero obviamente con la mirada desde cómo se enfoca en el sistema público, ¿ya? La semana 5 que también incluye una evaluación sumativa. Aquí ya entra de lleno lo que tiene que ver con las compensaciones, beneficios y remuneraciones en el sistema público. Fíjate, entonces, la semana 4 o 5 de alguna forma es donde se centra todo lo que tiene que ver con la parte más dura. Ya la otra semana abordan los otros procesos más blandos, por decir, reclutamiento y selección, capacitación, desempeño, etcétera. Pero aquí en la semana 4 y 5 también se incluyen los aspectos que tienen que ver más con los aspectos contractuales, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? En la semana 6 se aborda lo que tiene que ver con la capacitación, ¿ya? Con el proceso de capacitación en el sistema público, que como ustedes saben no es lo mismo que en el sistema privado y de alguna forma se rige, pero ahí obviamente lo que tiene que privar es la transparencia al momento de seleccionar instituciones externas que nos van a ayudar en términos de realizar capacitación en el sistema público. La probidad, como ustedes saben, y la transparencia para el sistema público es un tema. Entonces, acá si bien los procesos de capacitación son estandarizados, se realizan en términos de entrenamiento o en términos formativos muy parecidos al sistema privado. La diferencia acá va en cómo velar por los principios de transparencia y de probidad que se requieren en el sistema público. ¿Ya? Semana 7 también hay una evaluación sumativa. Acá lo que se aborda son aspectos teóricos del proceso de evaluación de desempeño. Lo mismo que las semanas anteriores, por eso evaluación de desempeño es transversal, tanto para sistemas públicos como sistema privado, pero tiene una característica distinta. Y sobre todo acá, el sistema, como ustedes bien saben, el sistema de evaluación de desempeño, el sistema de calificación en el sistema público está bien estandarizado, está muy regido por normas súper claras que son compartidas por todos los estamentos públicos. Entonces, lo que se aborda acá es el proceso de desempeño, en el fondo, qué aporte entrega la organización y también cómo se gestiona a través del sistema público, manteniendo, insisto, que es súper importante que los estudiantes tengan claro el sistema de probidad y transparencia que rige en el sistema público, ¿ya? Y por último, la semana 8 de alguna forma lo que se hace es hacer un cierre, ¿se fijan? Y al hacer un cierre acá se fijan que están los distintos procesos de recursos humanos, reclutamiento, evaluación de desempeño, capacitación, materia de calificación de talento, etcétera. Entonces, de alguna forma acá lo que se hace es como un cierre indicándole al estudiante cada uno de los subsistemas que se vieron en las semanas anteriores y cómo en manera resumida se gestionan y se establecen en el sistema público. ¿Esto por qué? Porque se hace como esta especie de compendio de resumen, porque esto mismo que está en la semana 8 es después lo que el estudiante tiene que presentar en el examen. Entonces, de alguna forma, esta semana 8 está enfocada en cómo hacer un resumen para que el estudiante tenga una guía de lo que tiene que presentar posteriormente cuando rinda su examen. Eso es con la planificación de cada una de las semanas, ¿ya? Vamos a ver lo que son las evaluaciones. Como ustedes saben, las evaluaciones son tres, que van de la semana 3, 5 y 7, además de un examen y un examen de repetición. Vamos primero con la semana 3. Perfecto, acá está la semana 3. ¿Qué es lo que van a tener que hacer los estudiantes en esta primera evaluación sumativa? ¿Ya? Bueno, acá está la evaluación sumativa, la semana 3. eh, Necesitan obviamente los libros de clases de la semana 1, 3 y el estatuto administrativo, la ley 18.834, como ustedes saben, es la que rige la mayoría, pues si no, íntegramente los procesos de gestión de personas o de gestión de funcionarios en el sistema público, ¿ya? Las evaluaciones sumativas van a ser video, ¿ya? Entonces, aquí, ¿por qué se pide un video? Porque básicamente lo que se está haciendo es como establecer un símbolo de una presentación, ¿ya? Que el estudiante, si estuviéramos en el presencial, debería hacer ahí delante de la sala, delante de sus compañeros, pero en este caso, como estamos en la virtualidad, lo llevamos a que el estudiante tenga una exposición, ¿ya? De ciertos temas que se los voy a mostrar después.
¿ya? Pero ese es el primer formato que se solicita, y ese es más o menos la justificación de por qué se pide un video es por eso, porque tiene que haber una presentación, ¿ya? Y obviamente eso tiene que ir acompañado de un documento PowerPoint o otra plataforma que el estudiante maneje para que pueda ir apoyando lo que él va exponiendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante en esta semana 3? Revisar, obviamente, los libros de la semana 1 a 3, los contenidos que tienen que presentar están en las 3 semanas, ¿ya? Y obviamente revisar los recursos de aprendizaje y todos los recursos complementarios que están disponibles en el aula. Y a partir de eso, la, eh, el video tiene que tener la siguiente estructura. Una introducción, donde obviamente el estudiante tiene que presentar lo que va a exponer posteriormente. Después tiene que explicar los principales aspectos de la ley de estatuto administrativo que establece cómo deben funcionar las relaciones entre el Estado y los trabajadores del sector público. O sea, aquí básicamente lo que se está pidiendo en un inicio es que el estudiante explique el rol de empleador que tiene el Estado y el rol de trabajador que tiene el funcionario, cómo se establece, cómo se vinculan, cuáles son las responsabilidades de cada uno, ¿ya? Exponer los componentes clave de un sistema de talento en el sector público, eso está principalmente en la semana 1, donde se explica los distintos subsistemas y cómo se vinculan con la gestión que se hace dentro de los funcionarios del sector público, ¿ya? Y dar a conocer las principales características de los procesos de detección, mantención y fidelización de los empleados públicos. La última parte tiene que ver con básicamente cómo se recluta el talento y cómo se mantiene y se fideliza. O sea, aquí habla precisamente de los procesos de reclutamiento, de selección, concursos públicos, como ustedes saben que se realizan en el sistema público, y además de los beneficios y compensaciones dependiendo del tipo de contrato que tenga el trabajador. Y al final, unas conclusiones. Por lo tanto, tiene que tener esos 4 elementos la primera evaluación. Eh, el formato debe ser máximo de 5 minutos y lo que consideramos más fácil es que el estudiante lo grabe, lo suba a YouTube y envíe el link. Siempre va a ser más fácil cargar un video a la plataforma, es complicado, así que la forma más fácil siempre va a ser colocar un link que, bueno, va a estar disponible en el aula para que ustedes después lo puedan revisar. Y acá está la rúbrica que permite evaluar ese trabajo. ¿Ya? Bien, pasemos a la segunda evaluación sumativa, que es la semana 5. La semana 5 acá está. También incluye la presentación de un video. Entonces, también tenemos que la evaluación tiene que ser en este formato presentación que el estudiante va a realizar una exposición de acuerdo a las temáticas que nosotros le estamos pidiendo que él debe exponer y también explicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer en esta segunda evaluación? Tiene que revisar primero los contenidos de la semana 4 y 5, también con los recursos adicionales, y en esta ocasión tiene 5 contenidos o 5 elementos que tiene que considerar dentro de la estructura del formato que él tiene que subir, ¿ya? Una introducción y, en términos técnicos, que tiene que incluir las formas de contratación que existen en el sector, perdón, en el sector público. Como ustedes saben, no todos los trabajadores tienen el mismo tipo de contrato, ¿ya? Cuáles son las características, cuáles son los requisitos que en el fondo tiene que cumplir una persona para poder ingresar. La escala de sueldo y la estructura de remuneraciones, los beneficios monetarios, los beneficios no monetarios y bienestar, y una conclusión donde lo importante es que el estudiante señale lo que aprendió. ¿Ya? Entonces, acá ya entramos a algo más técnico, que como yo les decía, principalmente en la semana 4 y 5 están la mayoría de los componentes que constituyen todo el tema de remuneraciones, compensaciones, beneficios que tiene el sistema público, y el estudiante acá lo que tiene que presentar es básicamente, de acuerdo al tipo de contrato, qué beneficios tiene, cómo accede, qué beneficios tiene, qué compensaciones monetarias y no monetarias tiene, y a partir de eso también explicar cuál es la escala de sueldo y cuáles son los distintos beneficios monetarios que el trabajador tiene dependiendo de su tipo de contrato. ¿Ya? Igual que la evaluación anterior, tiene un formato que tiene que durar 5 minutos el video para hacer esta presentación con esta estructura, y acá abajo nuevamente van a encontrar la rúbrica que nos permite evaluar este video. Vámonos a la última evaluación sumativa, que corresponde a la semana 7. ¿Qué tienen que presentar en esta semana 7? Aquí, en este caso, cambia un poco el formato, ¿ya? Porque los estudiantes no, en este caso, no tienen que realizar un video, ¿ya? En este caso lo que tienen que hacer, como dice acá, es un informe escrito, ¿ya? Que ahí cambiamos un poco el formato para llevarlos también a que no solamente preparen videos, sino que también ellos puedan redactar en el fondo cómo entendieron ellos y cómo pueden explicar ellos lo que le estamos pidiendo acá. En este caso, la evaluación 7 tiene 4 contenidos: la introducción, y acá
lo primero que tiene que explicar el estudiante son los procesos de carrera funcionaria, los requisitos, beneficios, etcétera. Que básicamente se asocian a los procesos de evaluación, calificación y dependiendo de eso, qué aspectos o qué elementos son relevantes para que una persona efectivamente pueda desarrollar una carrera al interior de algún estamento del Estado. ¿Ya? Después está lo que tiene que ver con los procesos de orientadores del proceso de evaluación de desempeño o de calificación, como se denomina en el sector público, y los formatos y registros del proceso de evaluación de desempeño. Entonces acá básicamente esta semana lo que le estamos pidiendo es que nos explique cómo se capacita, cómo se desarrolla los trabajadores en el lugar público, cómo se evalúa, y a partir de esa capacitación y esa evaluación de desempeño, qué opciones tiene de crecimiento o desarrollo dentro de un estamento del sector público. ¿Ya? En este caso es un formato, que puede ser Word, PDF, ahí están las indicaciones, máximo 1000 palabras, perdón, mínimo 1000 palabras. ¿Ya? Entonces, a diferencia de lo anterior, acá le estamos desafiando al estudiante, en este caso, que más que presentar, tenga la capacidad de escribir en un informe con estas características, cómo son los procesos de capacitación y desarrollo y evaluación de desempeño también dentro del sector público. Y esa es la evaluación de la semana 7. El examen que se realiza en la semana 9, acá está. ¿Qué es lo que se le va a pedir al estudiante en este caso? Obviamente, acá el estudiante tiene que realizar un trabajo que incluya todo, como bien dice acá, todos los recursos de libros de clases que ya vieron de la semana 1 a la semana 8, y lo que tienen que hacer acá es lo siguiente. Ojo, en este caso no es un video, es una presentación, solamente tiene que presentar en formato PowerPoint. Si se fijan, la idea es eh, ir desafiando al estudiante, por decirlo de alguna forma, para que sepa abordar y presentar información en distintos contextos. Primero en un video, después en un informe, y después resumir eso en una presentación. Entonces acá en el examen lo que hace es una presentación, es un documento de PowerPoint, ese es el producto que tiene que entregar, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que entregar acá? Obviamente es un compendio, un resumen de todo lo que se vio entre la semana 1 y 8. Entonces partimos con una introducción, la vinculación empleador-trabajador que sea ante el Estado y el funcionario público, cuáles son los procesos, en este caso, de atracción-mantención, cuáles son las formas de contratación que tiene el sector público, cómo es la estructura de sueldos, cuáles son los beneficios monetarios y no monetarios, cómo es el proceso de la carrera funcionaria y cómo se evalúa el desempeño en el sector público y a partir de eso, conclusiones. ¿Ya? En este caso se definió que son máximo 12 láminas de acuerdo a los contenidos solicitados. Entonces aquí el desafío más que nada para el estudiante es poder explicar en términos más resumidos, más concisos, qué es lo que entendió él por cada uno de estos procesos que nosotros estamos consultando acá. ¿Ya? Eso es lo que se espera del estudiante en este caso. Y por último, en el examen de repetición, la información es lo mismo, pero el contexto cambia. ¿Ya? O sea, aquí también, obviamente, como se trata de un examen, le estamos pidiendo que sistematice de alguna forma y que integre todos los contenidos de la semana 1 a la 8, pero en este caso con un video. ¿Ya? O sea, lo más probable es que el estudiante, si es que rinde el examen, el examen de primera instancia, por decirlo de alguna forma, y lo reprueba, después la idea es que obviamente lo mejore, esa PPT que tiene, pero la tiene que además presentar en un video, que se le agrega una dificultad más que tiene que ver con presentar un video. Básicamente los temas son los mismos, pero le estamos agregando acá que además desde solamente la presentación, él tenga que explicarlo a través de un video. Si se fijan, los procesos son los mismos, desde cómo se establece la vinculación del trabajador y el empleador a nivel de Estado y funcionario, hasta cómo se desempeña un proceso de evaluación de desempeño, valga la redundancia. Y están las, eh, eh, las condiciones, que básicamente también es un formato que tiene que cumplir con un estándar de 5 minutos. ¿Ya? Eso, espero que le haya quedado claro de qué se trata la asignatura, cuáles son sus objetivos, de qué se componen las evaluaciones. Y bueno, mucho éxito, tengan en consideración eso también, como yo les decía al principio, que esta asignatura es la única que aborda estas temáticas que tienen que ver con gestión de personas en el sector público y que más que nada tiene como objetivo que el estudiante pueda establecer la diferencia que existe entre cómo se gestionan las personas en una empresa privada y cómo se gestionan las personas en el sector público. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien, mucho éxito en la asignatura y bueno, todo lo mejor en lo que los desafíos que les toque con el año. Que estén muy bien. Chao, chao.